Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien y espero que estén hidratados porque hace mucho calor en la calle y realmente no sé si hay una gran ola de calor o una pequeña ola de calor, pero que hace calor, hace mucho calor. Amigos, empezamos un poco tarde, son las 19:07 con Javier Lasval en controles de emisión, como le va Javier, y con Carolina Cuadro en la producción de este programa, amigos, que ya mismo comienza así. Vamos a darle la bienvenida a Matías Núñez. ¿Cómo andas, Matías? ¿Andás bien? Muy bien, Pablo, gracias por invitarme nuevamente. Nuevamente, sí. Matías estuvo en diciembre para hablar de la exposición Lebrero Hipnótico que está en el Centro Cultural de España hasta el 30 de marzo. Hablamos con él en la previa, obviamente, antes de que se inaugurara. Y bueno, obviamente había un gran misterio y realmente ese misterio valía la pena. Ahora esa exposición yo ya la fui a ver y aparte lo más importante es que está en el Centro Cultural de España hasta el 30 de marzo. Quiere decir que todo este mes y el mes siguiente pueden ir a ver esa exposición que yo me atrevo a decir que debe ser de las mejores que yo he visto en torno a un escritor aquí en Uruguay, ¿no? Y les está hablando alguien que entre otras cosas estuve vinculado a la movida ONET en el 2004 o en el 2016 hicimos el Encuentro Internacional sobre Borges. Esta exposición Lebrero Hipnótico es otra cosa, ¿no? No sé. Primero que nada, felicitaciones a vos y a Ricardo Ramón, que son los curadores de esta Muchas exposición. Gracias, Pablo. Le pusimos mucho esfuerzo, mucho cariño. Me encanta que alguien que conoce tanto la obra de Lebrero se expresa así, de esta manera tan generosa. Sí, la muestra continúa hasta el 30 de marzo y se va a anunciar en el boletín y en la página del CCE. Vienen nuevas actividades, va a haber talleres para adultos vinculados a esas aperturas que hacía Lebrero por sus distintas manifestaciones creativas, taller de ilustración a cargo de Sebastián Santana, de fotografía, Magela Ferrero, Gabriel Oneto va a dar el de escritura, y además va a haber un taller infantil que va a abordar el sótano con las ilustraciones de Hogué. Se van a hacer distintas actividades para también empezar a introducir a los niños en el universo lebreriano. Es un universo, digamos, la exposición. ¿Por qué dije que está tan bien? Es porque se habla de una exposición como de una inmersión en este mundo de Lebrero, de Mario Lebrero, que no estaba solo integrado por la literatura, no solo por los libros, digamos, ¿no? O sea, no parece el típico escritor de biblioteca, ¿no? O formado intelectualmente, sino que hay un lugar para las historietas, hay un lugar para hasta una fotonovela, ¿no? Sí. Hay lugar para, bueno, la psicodelia, por ejemplo, también para el tango, ¿no? Digo, se podrían hacer cosas con el tango también, digamos, estamos hablando de alguien que era todo un compendio, digamos, de cultura pop muchas veces, ¿no? Sí, incluso de consumos culturales que para la época en que él empieza a publicar y que suscita esa especie de seudónimo al usar el segundo nombre y el apellido materno, no eran bien vistas, ¿no? Alguien que se dedicaba al cómic o a esas columnas de humor que él escribía, eran severamente juzgadas por la crítica, por la generación del 45, básicamente. Sí, bueno, o por el ambiente cultural que había en Uruguay y que estipulaba, entre otras cosas, que un escritor era una persona seria, ¿no? Seria. Y entonces la solemnidad. Él para hacer los artículos de humor que están también rescatados, digo, obviamente no están todos, pero pueden ir y leer, porque están digamos, ploteados, se pueden leer varios artículos y bueno, con los seudónimos de Tía Encarnación, La Valleja Bartleby, bueno, otros, ¿no? Sí. Rigby, en fin. Y él usaba esos seudónimos precisamente para evitar que se contaminara su perfil de escritor. Ahí está. Terminó por siendo un escritor integral. Si uno repasa sobre todo su producción final, autoficcional, se notan las influencias de la ilustración, la influencia de la fotografía, el humor gráfico que él realizaba se traduce en algunos gags que no sé, se cuentan en Apuntes Bonaerenses, Diario de un Canalla, El Discurso Vacío. Ese humor puede ser rastreado en prácticas anteriores o resoluciones de enigmas a través de sueños o reflexiones curiosas. Palabras cruzadas, me olvidé de los crucigramas, es importante, los juegos de ingenio también, ¿no? Ahí está, bueno, la exposición va por ese lado, se plantea como una inmersión que sea interactiva porque el Sadil nos facilitó con
un montón de material documental con el permiso de la familia. Y estaba la chance de hacer una exhibición de archivo o utilizar esos materiales muy valiosos, algunos poco conocidos, y darles la vida para la que fueron pensadas. Claro. Bueno, este juego de ingenio, en lugar de exhibirlo, damos las pautas, las planillas de resolución, usted llega, se pone a resolver esto, a quebrarse la cabeza, a ver si sale de esto incambiado. Lo mismo con los juegos de computadora, están todos aquellos que mencionan la novela luminosa. Están los jueguitos del PC. De la y sus programaciones. Claro. En una pantalla Brian McKern puso la serie de programitas que elabora. Digo programitas porque son propios de una mentalidad obsesiva. Dedicaba horas a programar anuncios que le decían cuánto tiempo había pasado frente a la computadora, las estadísticas de los cigarrillos, Claro. que tenía que entregar una columna. Sí. Y al parecer, por lo que dice en la novela luminosa, todos esos esfuerzos de programación informática eran inútiles porque ni fumaba menos, ni pasaba menos tiempo en la computadora, ni lograba escapar a esas cosas que lo atrapaban para dedicarse a la escritura propiamente dicha. Claro, no, y también hay que pensar, y eso se ve muy bien en la exposición, que cuando hablamos de computadoras, no son las que estamos acostumbrados a ver ahora, digamos, ¿no? No estamos hablando del 2020, sino que él hacía esa programación Visual Basic, y estamos hablando del Windows 3.1, en fin, no sé, digamos, pero se ve en la computadora que no es el típico Windows. Ahí está, tiene un proceso de reconstrucción, ya te digo, casi arqueológica, porque si bien la familia nos facilitó el disco duro, eso necesitaba los soportes físicos para poder reproducirlo, claro. Y hubo que andar por ahí buscando computadoras, ya te digo, Brian McKern se ocupó de eso, y es todo un trabajo de reconstrucción casi arqueológica. Sí. Porque... Y también se habla que es de inmersión, Matías, porque vos lo habías adelantado acá, pero dijiste que había varias sorpresas, y digo, está bueno anunciar, la exposición tiene dibujada la planta del apartamento del Lebrero en Bartolomé Mitre. Pero una de las sorpresas es que está el sillón, el célebre sillón que él compra con la beca Guggenheim, y que para él fue lo máximo de lujo, ¿no? Y ahí uno se puede sentar en ese sillón y que se sacan una fotografía. De hecho, él en la novela lo menciona, le dedica una carta a Guggenheim pidiéndole disculpas por el dinero que le prestó para comprar mobiliario. Están las mesitas que también compra con el dinero de Guggenheim. Que uno, leyendo la novela, yo me imaginaba tremendas mesitas o tremendo sillón, ¿no? Porque él tenía una gran, al ser muy austero, tenía grandes remordimientos por ese lujo, ¿no? Por esa exuberancia lujosa, el aire acondicionado y un sillón para reinclinarse. Toda la crónica que hace para conseguir mayor potencia para poder conectar el aire, o las ofertas de aire que le hacen son para morirse de la risa. Es increíble cómo en eso de desmenuzar algo que es meramente burocrático, que la gente la resuelve a diario, para él era un sacrificio de esfuerzo intelectual, físico, anímico, y está perfectamente detallado en las páginas. Él llamaba, creo que a ese sillón, hay que ir a la muestra para contrastar lo que él dice con ese sillón, lo llamaba algo así como señorial o un trono, y que había un sillón de visitas que naturalmente las visitas se sentaban en el otro porque era más feo, y le cedían ese a él siempre, como dándole un lugar también de importancia. No, esto que parece, digamos, digamos, superficial o que rodea al escritor, tiene muchísimo que ver con el universo lebrero, ¿no? Y ahora vamos a hablar del libro que acaba de salir, hace un par de meses, ¿no? Manual de Parapsicología, hace muy poquito, una reedición que sacó Criatura Editora, y que viene con un prólogo precisamente de Matías Núñez, y donde Matías empieza a trazar algunos links, algunos enlaces, algunos paralelos entre lo que fue este libro, que es totalmente sorprendente, digamos, dentro de la literatura del Lebrero. ¿Por qué sorprendente? Porque es un libro que no es de ficción, es un libro que es un libro de texto, que la idea era que sea un libro de texto de estudio y que tuviera una narrativa o un estilo que fuera neutro, como si fuera de un texto liceal, ¿no? Uno yo lo estaba releyendo, Manual de Parapsicología, y él lo que muestra es todas
todo lo que puede haber en lo que es detrás de la realidad, lo que llamamos sencillamente la realidad, como es ir a hacer un trámite de la UTE que nadie hablaría de ese trámite, salvo decir, ¿sabés lo que tuve que comer una cola ahí, no sé cuánto? Bueno, él genera toda una historia y las dos cosas tienen que ver. Ese relato de lo que es ir por ejemplo, a la UTE a aumentar la potencia, digamos, esto que parece una cosa muy mínima, muy nimia, con el manual de parapsicología y demostrar que en realidad la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Sí, esa dificultad que tenía para abordar las cosas cotidianas también tienen una visión de la realidad que está bastante distanciada. Uh-huh. El manual, como bien decís, es un manual de parapsicología. Yo me ocupo de aclararlo. En ese texto que anticipa el manual, yo no me animo a llamarle prólogo específicamente, uh-huh, ni fue aclarado en la tapa por todos los recelos que tenía Lebrero con respecto a los prólogos. Además, uh-huh, él explica muy bien cuál es el contenido del libro. Entonces, ese texto lo pensé más que nada como una posibilidad de lectura. ¿A qué te referís? ¿Al manual? Al manual, ajá, sobre todo pensando en quién puede acercarse a un manual de parapsicología. El destinatario obvio sería aquellos interesados en la parapsicología. Claro. Sí, yo lo encaré de modo diferente, pensando en quién se puede acercar a este libro, uh-huh, marginal, extraño, exótico en la obra libreriana, que no es, digamos... Sí, que no es precisamente, digamos, la canónica. Habitual. Y me imaginé un lector de Lebrero. Uh-huh. Me imaginé un lector de Lebrero que tiene ganas de acercarse al universo lebreriano. Y para mí, este texto ofrece una chance de rastrear experiencias que muchas veces él describe oblicuamente, a veces con mayor claridad. A medida que pasa el tiempo, sus novelas son más claras con respecto al tema. Esa timidez a la hora de hablar de lo parapsicológico, uh-huh, vinculado a la vida, la va perdiendo muy pronto. Ya en El discurso vacío está, y bueno, yo te diría que en Burdeos habla sin problemas de eso, claro. Los fenómenos de la convivencia con su pareja. Creo que agarras el manual y uno a uno podés ir rastreando. Uh-huh. Está los problemas de no sé, xenoglosia que él tiene mientras estudia francés, que en Burdeos, que es la adquisición del don de lenguas. Él está leyendo el diario en un momento, practicando su francés, y dice sentir una especie de arrebato suicida, ganas de lanzarse por la ventana. Uh-huh. No entiende por qué. Porque dice, entre otras cosas, bueno, lo decís vos acá en el manual, en el prólogo al manual de parapsicología, uh-huh, que él, más que aprender el francés, se sintió absorbido por el ambiente, absorbido por la lengua, y no parece tan digamos, descaminado, digamos, ¿no? Todo aquello que hemos vivido fuera, ¿no? Digo, uh-huh, no es solamente querer aprender el inglés o el francés, sino que uno siente también que el entorno te va facilitando, digamos, ese aprendizaje. Sí, él tenía, por ejemplo, cuando recibe a unos funcionarios que van a arreglar algo en la casa, tiene unos problemas de comunicación bárbaros, de cacharrantes, tiene algo también de gag, uh-huh, de problemas de confusión o expresiones. Hay varias expresiones que utiliza que no lo vamos a decir en este horario, uh-huh, pero que él cree decir un halago sobre la cena y es una grosería con contenido pedófilo. Es decir, no es que sea un hablante de segunda lengua en francés, perfecto, sino que en ese momento siente que algo se destraba en su mente, claro, y adquiere la posibilidad de transitar todo ese diario que es Le Monde Diplomatique. Uh-huh. Él prefería fluidamente, poder leerlo fluidamente. Exactamente. Y al mismo tiempo que es absorbido por esa lengua, que su cerebro, su mente se abre a la lengua, absorbe también otras cosas. Y unas reflexiones más tarde descubre que pasó por una de esas páginas donde se habla del índice de suicidios. Y las estadísticas dicen, bueno, esto debería afectar especialmente a su pareja, que era profesora de secundaria. Y francesa. Dice, y en segundo lugar a mí, porque el segundo lugar en las estadísticas de suicidio lo ocupan los escritores. Esa especie de apertura a la lengua también fue una apertura a toda una serie de informaciones que él no podía controlar conscientemente. Por eso el fenómeno está más próximo a
algo paranormal que a una instancia de domino el idioma. De todas formas, ¿por qué es interesante el manual de parapsicología? Matías dice en el prólogo, dice entre otras cosas, que es que los auténticos autores no replican, es decir, no reproducen el mundo, sino que lo amplían. Construyen incluso nuevos universos plagados de galaxias que, para ser captados en su genuina densidad, no se exigen la elaboración de nuevos atlas geográficos, bestiarios, genealogías, e incluso, como en el caso de Philip K. Dick, acá mencionás al gran escritor de ciencia ficción, Philip K. Dick, tratados especulativos sobre una física esotérica. Philip K. Dick llegó a escribir una especie de, ahora me acuerdo, se llama es un libro que tiene que ver... Ahora me voy a acordar, pero es un libro que precisamente habla de cómo sería la verdadera realidad, en fin, ¿no? Y ahora después me voy a acordar. Pero digo, de última, todos los creadores lo que hacen es ampliar y desautomatizar la percepción que tenemos habitualmente para la vida cotidiana, que la necesitamos para la vida cotidiana, pero no para toda la vida, digamos. Ese es el problema, ¿no? Sí, el nombrado ahí es Philip K. Dick por cierta afinidad, pero salvando las distancias de estilo y temáticas, uno podría pensar que para leer 100 años de soledad es conveniente a veces tener la genealogía para identificar quiénes son los personajes, o pensando en Onetti, tener un mapa de Santa María para identificar qué está pasando en Follner. Son esos autores que amplían el mundo y que, es cierto, necesitan atlas geográficos, enciclopedias. Claro. Y bueno, y Lebrero, para esa convivencia entre lo cotidiano, lo extranormal, lo paranormal, quizás este manual ofrece una posibilidad de interpretación. Ya te digo, ese evento que se narra en Burdeos, su idea de la escritura como mancia, que es algo que... Ahora lo vamos a hablar, porque también puede interesar este manual de parapsicología, no a aquellos que lean el Lebrero, pero sí les interese de alguna forma lo que puede ser, digamos, salir de las prácticas, de la realidad práctica habitual. Porque estamos también, yo creo que esto fue editado en 1979 por primera vez en Buenos Aires, pasó sin pena ni gloria, el propio Lebrero no quería hablar mucho de eso, pero después fue reeditado y yo creo que va a ser leído de otra forma, que estamos ahora, en el 2020. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa seguimos conversando con Matías Núñez en torno a este manual de parapsicología de Mario Lebrero, que ha sido editado por Criatura Editora. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Matías Núñez. Estuvimos conversando al comienzo de lo que es la exposición Lebrero Hipnótico, que va en el Centro Cultural de España y que la recomendamos, que va hasta el 30 de marzo. Y ahora estamos hablando de este libro muy particular de Lebrero, que se llama Manual de Parapsicología. A mí me contaron una historia como que él en realidad tenía problemas, digamos, psicológicos, en fin, y alguien... lo ayudó, que es el famoso Torri, este hombre que era un ex jesuita, y bueno, y él quería en un momento dedicarse a ser terapeuta, en fin, ¿no? Fantaseó con eso Lebrero, y Torri le dijo: vos sos un escritor, agarrá y lo que tenés que hacer es escribir un libro que concentre, que ¿no? Y que explique todo esto que estamos aprendiendo, que yo te estoy enseñando, en fin, no sé. Y lo que hizo fue ponerlo como una forma muy neutral, este manual de parapsicología, que, si me permitís, solamente quiero leer un fragmento. Esto viene, es muy gracioso también, porque el Lebrero siempre hay un detalle, que es que tiene un humor involuntario, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, dice, porque estos son todos parágrafos donde se va analizando distintos fenómenos paranormales. Entonces yo elegí uno, por ejemplo, hiperestesia indirecta del pensamiento. Hiperestesia es una palabra media complicada, pero simplemente es alta sensibilidad, ¿no? Hay gente que tiene mucha sensibilidad, digamos, los pintores tienen mucha sensibilidad a los colores y pueden ver más colores que una persona normal, ¿no? Alguien que está acostumbrado a un marinero puede ver en el mar más lejos o ver determinadas particularidades que un ojo normal no vería. Y así lo mismo puede pasar con la música, en fin, puede haber una hiperestesia para distintas cosas. En este caso es hiperestesia indirecta del pensamiento, ¿no? Y me interesaba leerlo porque dice así: el fenómeno de adivinación
o lectura del pensamiento es mucho más complejo que la hiperacusia. Bueno, está hablando de lo que escuchan, digamos, eso sería otra cosa. Nuestro cuerpo, esto es lo que me interesaba, como hemos visto, nuestro cuerpo manifiesta mediante reflejos fisiológicos y en cada una de sus partes la actividad psíquica. No hay forma posible de esconder nuestros pensamientos, o mejor dicho, actos psíquicos, que incluyen emociones también, estados de ánimos, etc., por más ocultos que estén para nosotros mismos. El cuerpo delata todo, y el inconsciente capta todo, directamente la emisión fisiológica e indirectamente el pensamiento o acto psíquico asociado. Esto puede continuar, pero la idea de que el inconsciente capta todo, o de que el lo expresa todo y lo capta todo. Que el inconsciente archiva todo lo que hemos pasado lo archiva, y la idea misma, dice en otro momento, de que el inconsciente es hiperestésico. Claro, bueno. Es muy hipersensible, ¿no? Lo dice sí. así, ¿no? Abre mucho, digamos, lo que podría ser la realidad práctica en la cual nosotros estamos como embotados y no miramos más allá de si subimos el ómnibus o vamos al supermercado, ¿no? Sí, estamos percibiendo cosas. De acuerdo al manual, eso que describís, por más que alguien no se exprese verbalmente o no dé gestos o señales que contenga una emoción, hay pequeños indicios que el inconsciente es capaz de captar. La persona que oculta esa emoción las expresa de todos modos, y la persona que no está necesariamente explorando qué emociones tiene el otro, las capta. Por ejemplo, en Burdeos, nuevamente, tienen una reunión con su pareja. Lebrero le va a mostrar las maravillas de Gardel, pone un disco y empieza a pensar que la pastilla del tocadiscos está fundido. Porque se pregunta, empieza a escuchar un sonido, una música lata, pobre. Claro, Sí, es sí. muy pobre, el ruido era tan pobre, se empieza a sentir nervioso. ¿Dónde están las maravillas prometidas? Se acerca el tocadiscos, vuelve a poner el disco y lo Porque escucha igual. ella está escuchando a Gardel y no está maravillada. No está para nada maravillada. Es una reflexión que tiene Lebrero unas páginas después. De hecho, durante toda su estancia en Burdeos no puede volver a escuchar a Gardel, porque lo sigue escuchando así. Es decir, se parece a este fenómeno de hiperestesia en el sentido de que él capta cómo está escuchando su pareja Gardel, y queda es absorbido como por eso. queda Claro. como contaminado, Contaminado, Sí, yo lo que pensaba también, digamos, es que esto es un fenómeno que ocurre a otro nivel, digamos, que sería, por ejemplo, y lo hemos visto, a mí me gusta una película espectacular, me parece la mejor película del mundo, y leo una crítica, me dice, mira, es mala por tal cosa, por tal otra, y ya después la miro de nuevo la película y no era, ya me cambia, digamos. Hay una cuestión de la semiosis, ¿no? Que va, Sí. estamos cambiándonos constantemente. Eso, digamos, a nivel racional estoy diciendo, pero eso ocurre, digamos. Basta que alguien te diga muy inteligentemente, mira, esto es así, o esto te muestre otra faceta, y ya el libro que te parecía espectacular te parece un poquito menos, digamos, ¿no? Bueno, te cuestionas cosas. O cuestionas cosas, o se pierde la fascinación, la hipnosis se pierde porque el otro te dice, no, esto funciona así. En este caso, la percepción horrorizada que tiene su pareja que le queda instalada, y de hecho la forma de recuperar a Gardel también es a partir de una especie de hipersensibilidad. Él camina como por una especie de feria, de rastro, que sería parecido a Tristán Narvaja, donde hay unos manteles con cosas apiladas, objetos, libros, y al pasar ve una franja negra sobre una de las esquinas del mantel que le recuerda a, creo que es a su primo o a su tío, peinándose la gomina hacia atrás. Entonces vuelve sobre sus pasos, se acerca hasta esa franja negra que ve, saca los objetos que lo tapan y es un disco de Gardel. Esa mancha negra es el peine, el morocho del abasto. Agarra el disco, llega a la casa, lo pone y Gardel vuelve a cantar como siempre. Como Gardel. O mejor. Claro, que cada día canta mejor. Todos esos fenómenos son de percepción hiperestésica, extranormales, y uno transita por las... Ya digo, en mi caso, el rastreo lo he hecho especialmente en
la obra autoficcional, y puede encontrar episodios que perfectamente con este librito al lado dice, bueno, pero no está expresado así, pero esto que está pasando acá, él tiene una forma de explicarlo, él tiene muy organizado. Claro. ¿Qué es esta sensación? ¿Qué es este sueño? ¿Qué significa haber pensado en alguien mientras dormía? ¿Qué significa tener determinada visión? ¿Qué significa determinado malestar? Es una invitación a tomar este libro como una lectura intertextual, como un diálogo constante con aquellas novelas que quizás ya leyeron sobre el Lebrero, o que a la hora de leer surgen dudas. Cuando te decía lo de la escritura como mancia, que es todo esto surge de un artículo y una investigación de Luciana Martínez, que es una crítica rosarina que muy afinadamente leyó esos pasajes con el manual. Quizás es la primera investigadora que empezó a reivindicar el manual de parapsicología, porque hay dos cosas. La parapsicología cayó en un descrédito gigantesco en los años 80 o 90, digamos, ¿no? Y por eso nadie habla casi de parapsicología. Y lo que hizo Luciana Martínez es plantearse, este manual de parapsicología tiene que ver con todas las lecturas científicas, de divulgación científica que había hecho el Lebrero, y tiene que emparejársela con la literatura que él escribió de ficción, ¿no? Y lo que plantea es, ahora te lo voy a preguntar, pero que así como hay un paradigma científico del siglo XIX-XX, hay un paradigma de la mística, o hay un paradigma de la parapsicología, y de hecho ella dice que las ciencias duras ya han cambiado, no tienen aquel paradigma newtoniano tan claro donde causa, consecuencia, todo rebota, en fin, todo es explicado matemáticamente, linealmente, ¿no? La lectura de Luciana es muy atrevida porque no solo recupera el manual, sino va más allá, y en alguna entrevista el Lebrero decía que no se dedicaba necesariamente a la ciencia ficción, y cuestiona esa declaración diciendo, bueno, quizás el Lebrero se quedaba con la ciencia ficción clásica de las naves espaciales, las pistolas láser, como que la tecnología se anteponía al conocimiento, y la ciencia tiene por principio el conocimiento, y el conocimiento rector de Lebrero, lo acabas de decir, es de índole mística, parapsicológica, no científica, no de laboratorio. Y es un tipo de ciencia ficción, y bueno, por ejemplo, nombramos hace un ratito a Philip K. Dick, que es como el ejemplo por antonomasia, claro, es decir, un tipo de conocimiento en otro paradigma que determina los cauces por los que va la ficción. Ya digo, no es un adelanto tecnológico que determina una especie de futuro hipotético. Pero viste que, por ejemplo, a nivel poético lo admitimos, que haya un paradigma poético, de intención poética, que los poetas se manejen con otra lógica, y después la lleven, digamos, no solo a su vida, porque en realidad no nos importa tanto su vida, sino que la lleven a su obra, y la admitimos, digamos, ¿no? La poesía frente, digamos, al paradigma científico. Pero no tanto quizás con la narrativa, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, si bien vos lo decías, en algún artículo él dice, bueno, yo no identifico en mis obras la influencia como tema, ¿no?, de la parapsicología, más allá de Flora y Fauna, que es un policial parapsicológico. Bueno, que dice que vos lo decís, que es de inspiración parapsicológica. De inspiración parapsicológica. Eso podría entenderse como, bueno, sus libros no tratan la parapsicología, y él dice, bueno, no cree en la parapsicología. Uno puede llegar a pensar eso. Y en la misma entrevista él dice, en realidad yo escribí esto porque vivía tantos fenómenos parapsicológicos que la forma de curarme era escribir un libro para atenuarlos. Es decir, no es que descree la parapsicología, escribe un manual para purgarse. Sí, para sacarse. Es un poco la idea también de escribir de algo que te obsesiona para que te deje de obsesionar, digamos, básicamente. Él tiene y que ocurre en la literatura constantemente, ¿no? O sea, la forma de sacarte demonios o sacarte problemas o traumas, es ponerlas en el papel, digamos. En este caso él está hablando de dejar de percibir telepáticamente los pensamientos de los demás. Bueno, tengo que escribir un libro para que eso deje de pasarme. Claro, entre otras cosas dice, a mí me dijo una vez, digamos, pero no sé si lo dice aquí exactamente, que las personas que tienen el super yo muy desarrollado
funcionan bien en la vida práctica y digamos no perciben, no se dan cuenta que están percibiendo tanto. ¿Me explico? Y los que tienen el super yo no bien construido, no demasiado construido es el yo, la crítica, son más permeables y se dan cuenta, entonces se recuerdan los sueños, tienen intuiciones, en fin, una serie de cosas, y en el caso de él tenía grandes problemas porque estaba sintiéndose invadido por muchas percepciones, ¿no? Él era tan desestructurado que esas percepciones estaban potenciadas. Claro, como lo dijiste hoy, él va a lo del artista, bueno, que está atento a las sensaciones, las emociones, los colores, y bueno, capaz que es incluso una forma de explicar su literatura, que desglosa una acción instante por instante, claro. Trata hay largas escenas de descripción del comportamiento de una hormiga, algo casi zen, donde la experimentación de la sensibilidad está al servicio de la literatura y del descubrimiento, de la epifanía sobre uno mismo, sobre lo que lo rodea. Sí, él llega a decir en un momento que toda su literatura era para conocer los límites del yo, porque está tan mal construido que él no sabía dónde terminaba su yo, digamos, ¿no? Y vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta te voy a preguntar, Matías, un poco para enfocarnos ya digamos, en la literatura, todo el concepto de mancias, ¿no? Eso de cartomancia, quiromancia, que está planteado acá en el manual de parapsicología y que de última tiene que ver con la literatura como mancia, ¿no? Pero eso vamos a verlo a la vuelta después de la pausa. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Matías Núñez en torno a Manual de Parapsicología, un libro editado por Criatura Editora y que cuenta con el prólogo de Matías Núñez y donde, entre otras cosas, bueno, el enfoque que le estábamos dando aquí en la charla es el vínculo que tiene todos estos términos parapsicológicos, la telepatía, por ejemplo, que es gracioso porque yo no había pensado, pero es en su etimología es sufrimiento a distancia, apatía es sufrir, telepatía es sufrimiento a distancia, ¿no? Y bueno, y él habla una y otra vez de las mancias. ¿Y qué serían las mancias, Matías? Bueno, las mancias son como un objeto que permite al dotado, como lo llama el lebrero, hacer aflorar una especie de conocimiento o incidir en el mundo. Para el tarotista son las cartas las pero ese conocimiento viene del inconsciente, ¿no? Sí, es la afloración de algo inconsciente. Aflorar del conocimiento inconsciente, hacerlo consciente. Hacerlo consciente. Y por ejemplo, la rhabdomancia, que es el palito que va para encontrar el agua bajo la tierra. Ese palito sería la mancia, porque él se concentra en el palito, pero en realidad le sirve para que aflore su inconsciente. En el caso del tarot, él dice que no están leyendo las cartas, sino que está leyendo su propio inconsciente, el que está tirando las cartas. El palito podría ser una rueda de bicicleta y sería lo mismo. Lo que está en funcionamiento ahí es como esa sensibilidad inconsciente que aflora a través de una mancia. En el caso de él, dice que es la escritura. Claro. Por eso Luciana lo retoma. Y por eso te decía, bueno, si uno rastrea hacia atrás, es cierto, algún texto que puede estar orientado a la lectura de la ciencia ficción, pero si uno va a lo cotidiano, con este comentario que te hacía de, bueno, escribió un manual porque todos los días tenía eventos parapsicológicos, sus textos se llenan de este tipo de situaciones. Ya cuando el discurso vacío es mi familia y mi casa y mi perro, ya no es que la parapsicología es el conocimiento que rige la ficción, no, es la parapsicología es la forma de entender el mundo. Claro. Él, por ejemplo, en el discurso vacío, en lo que él llama estado de trance, de muchísima concentración, está tratando de practicar ejercicios caligráficos que no traten temas interesantes y derivan las rutinas del perro pongo y en algún momento el perro se escapa del alambrado y lo juzga muy severamente. El perro se lastima y la explicación que él da ahí es esta energía psíquica que yo puse en este texto incidió de algún modo en el mundo para que se lastime, como quien tiene temor de decir una palabra o por convocar a la mala suerte, pero en el caso de un escritor que su instancia vital más intensa es la escritura, porque
para Lebrero quizá todo lo demás es secundario. Sí, se construye en torno a la escritura, y por eso yo dije saber los límites del yo en torno a la escritura, ¿no? Para conocerse a sí mismo en torno a la escritura. Cosa que también hacen la mayoría de los escritores, también sin saberlo muchas veces, ¿no? Bueno, los que se dedican... Están analizando zonas no conscientes o no zonas no conocidas, digamos, ¿no? Como una vez se lo dije a un español y me dijo, sí, porque qué gracia tiene escribir lo conocido. Lo conocido. Lo que ya te conozco. Sí, bueno, también hay escritores como más de oficio, más profesionales. Claro. Estamos hablando de aquellos que por decirlo de una forma sencilla, lo ponen todo, se involucran en ese nivel de sensibilidad que describíamos hoy. Claro. Y Lebrero es muy claro en eso cuando uno recorre sus novelas. Y ya digo, como Mancia, en términos del mismo modo que alguien no quiere decir una palabra porque puede ser tabú y atraer a la mala suerte, él tiene, cuando trata determinados temas, la sensación de que eso va a incidir en el mundo. De que provoca que, por ejemplo, un pichón de paloma caiga en su patio, que empiecen a pasar cosas con los pájaros, como en Diario de un Canalla y en la novela Luminosa. Claro. Él llega a decir en un momento, cada vez que estoy escribiendo o estoy hablando del espíritu, empiezan a aparecer pájaros. Sí, ¿no? Dice, sí, otra vez aparecen pájaros, ¿no? Y eso tiene, lo podemos tomar así, y el manual puede ser una ruta de ingreso, una posible explicación que se daría a Lebrero sobre, este ejercicio de trance tiene consecuencias, incluso materiales, en el mundo. Caen palomas. Sí, pero digo, también tiene consecuencias psicológicas. Por ejemplo, él llega a decir, por ejemplo, que un buen libro, y no solo los libros de él, es un mecanismo que acumula la energía del escritor, ¿no? Y que cuando el lector, porque un libro, mientras no lo lee nadie, no existe, pero cuando uno lo empieza a leer, lo está actualizando y empieza a liberar una especie de entropía de la lectura. Y empieza a liberar energía que la va, digamos, modificando al lector. Es otro paradigma para ver, para decir lo mismo que hemos dicho siempre, ¿no? Que la literatura, cuando te pega, te cambia, digamos, ¿no? Un libro, eso todos sabemos que te puede cambiar o te puede ampliar la percepción. Hay algo acá que lo menciona, una cosa que yo no me acordaba, que es el cumberlandismo, que es simplemente es como un falso fenómeno, que es que lo menciona acá en el manual de parapsicología, lo cuento rápidamente, en esos shows donde el adivino dice, bueno, escondan algo, yo me doy vuelta y lo voy a ver dónde está escondido. Y el adivino lo que hace es agarrar a un niño, y le va diciendo, vos pensás en el objeto. Y el chiquilín, sin saberlo, va moviéndose o apretando la mano, en fin, su cuerpo va delatando lo que él está pensando, ¿no? Y después se sorprende. Y él decía que esto es un fenómeno, digamos, para nada, no es un superpoder, y tampoco que dice, por ejemplo, de la precognición, de ver el futuro tampoco, digamos, ¿no? Tampoco en el manual de parapsicología dice que la comunicación con el más allá o los muertos tampoco hay ninguna, digamos, evidencia de ninguna forma. Pero en el caso de este niño, yo lo quería decir el cumberlandismo, que se le llama por un tal Cumberland, ese niño, mientras él va de la mano, de alguna forma es la obra literaria, digamos, que va diciéndote cosas de vos, de lo que está pasando. Bueno, sí, tu forma de conocer el mundo, o tu medio con el mundo. Claro, pero te lo modifica a vos también, digamos, ¿no? Porque vos estás leyendo, por ejemplo, lees la novela Luminosa y vas a ver Bartolomé Mitre distinto, ¿no? Lo que lo pasa, o vas a leer Onetti y Montevideo va a ser un poco distinto, o Feliberto lo mismo, o Cortázar, digo, uno lee a Cortázar y puede estar embebido en esa visión durante mucho tiempo, viendo, mirá, las cosas como son, las casualidades, no sé. Vos lo tomás por ese lado de que, bueno, él tenía esa expectativa cuando cita el libro de Baudin de la lectura es la comunicación entre almas. También podemos llegar a esta definición de los libros liberan energía psíquica, uno entra en contacto con el alma del autor. Ya te digo, esas cosas pueden estar en el manual. Cuando él dice en la novela Luminosa que le encantaría que la gente hablara, como él tiene una charla sobre Thomas Bernhard, es precisamente eso, lograr una comunicación de lo más íntimo, precisamente a través de una escritura que es
performativa en el término de que necesito acumular horas de escritura para que surja algo revelador. Ese prólogo de 400 páginas a la novela luminosa es: necesito recuperar ese estado de trance embrutecido por la realidad que me afecta todos los días, recuperar ese estado de sensibilidad en el que puedo estar en contacto con la espiritualidad. También hay un concepto que está acá en el Manual de Parapsicología y que Luciana Martínez lo toma como algo muy fundamental, que es el concepto de trance, ¿no? Me parece una palabra muy extraña, trance, pero él mismo decía que trance es cada vez que estamos concentrados en algo o muy distraídos pensando cualquier cosa, ¿no? Y entonces él dice que, por ejemplo, siguiendo un poco lo de Boudin, esto que estamos mencionando, que nosotros cuando vemos un cuadro, nos gusta el cuadro por lo que está expresando, ¿no? O sea, no sé, hay una vaquita, un campo, hay unos arbolitos, entonces te pones a mirar eso y quedas tan fascinado que en ese momento estás entrando en un pequeño trance sin darte cuenta. ¿Y qué quiere decir? Tu aparato crítico va bajando, porque vos quedás fascinado, el resto del mundo se va obviando y vos quedás fascinado, concentrado, yo qué sé, en los girasoles de Van Gogh, ¿no? Entonces ahí dice que aparece la energía que le va que pasando. como en un estado de hipnosis. Y en el caso de la literatura, en concreto, no lo dice él, digamos, pero lo han dicho otros también, es que el argumento, lo que T.S. Eliot decía que el argumento es la carne para los perros, decía, ¿no? Entonces, porque nosotros nos engancha el argumento, estamos todos, no nos spoilees el argumento, no digas spoiler, porque yo quiero ver el argumento, pero el argumento es para fascinarnos, para entrar en ese trance, para que después aparezca lo realmente importante. Sí, hay que tomar en cuenta que los argumentos del hebrero son de la cotidianidad más llana, de la cosa urbana inmediata. Es decir, no se sirve de un personaje sorpresa que aparece para cambiar un giro narrativo, cambia la historia. Pero igual son atrayentes, digamos, ¿no? Son atrayentes, pero en ese efecto hipnótico que tiene ver pendular el péndulo de un reloj, ver el movimiento del péndulo de un reloj. Son atrayentes en ese sentido. Correcto. Diseccionar sus movimientos por la casa, cómo abre la pasta de dientes, se cepilla los dientes, que durante el momento en que lava los platos tiene como algún pensamiento lateral. Es decir, el argumento es la carne de los perros, pero acá es muy poca la carne que él pone. Pero él dice en un momento acá en el Manual de Parapsicología, por ejemplo, que cualquier persona de los que nos están escuchando ahora, por ejemplo, se pone a observar un objeto solo. Se pone a observar un objeto solo. Y va a encontrar que ese objeto tiene más dimensiones, más detalles, más nítidos, y incluso puede pensar que se agranda el objeto, incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás concentrando, estás entrando en un pequeño trance. Digo yo eso, ¿no? Lo dice él, ¿no? Sí, bueno, pero se parece mucho a las consignas de su taller literario, donde muchas de las consignas tienen una primera instancia que es de exploración de la sensibilidad. Podemos recurrir al manual, podemos recurrir a alguna de las consignas para entender qué está haciendo el hebrero. Por ejemplo, hay un ejercicio que debes conocer, imágenes sonoras. Tiene toda una primera etapa en lo que hay que hacer es salir a recorrer el barrio, tratar de percibir los sonidos primarios, los que están solapados bajo ese sonido, la convivencia de esos sonidos, y recién después de esa experiencia sensorial, escribir un relato en el que se describan los sonidos. Sí, y que no haya elementos visuales. Visuales. Es más difícil, pero está muy bueno eso, porque te impone escribir imágenes acústicas que nosotros normalmente la estamos totalmente asociadas a lo visual, ¿no? Y ahí la expresión verbal, la escritura, empezás a chocar con lo que quiere ser expresado con lo que tenés para expresar. Tenés que, eso que decías, explorar otras formas de percepción de la realidad. Las consignas dan una pauta de qué está haciendo el hebrero cuando disecciona la realidad minuto a minuto, el manual. Y bueno, y por ejemplo también las escenas de lectura en la novela luminosa, cuando él toma Rosa Chacel y toma los diarios y habla de experiencias místicas vinculadas a la sexualidad y dice tía Rosa, nos está dando una pauta de cómo leerlo. Cuando habla de Santa Teresa, bueno, necesita escribir mucho para dar con algo que valga la pena ser dicho.
y son las 400 páginas de su prólogo. Bueno, nada, se terminó La máquina de pensar, manual de parapsicología. Una última pregunta, ¿por qué sacarlo ahora? Digo, obviamente vos hiciste el prólogo, ¿no? Pero... Sí, en realidad es un libro que viene un poco atrasado, pero por mis responsabilidades. Bien, bien. Tengo Perfecto. muchas tareas asumidas, pero no, era un libro que estaba pensado incluso para finales del año anterior. Perfecto. Pero ahora no ahora tiene... coincide, digamos, con la exposición. Sí, pero yo diría que no ni se atrasó pensando en que tuviera que ver con la exposición, sino porque yo extendí mis plazos para entregar el texto. Muy bien. Solo un último comentario. Sí. Es un manual de parapsicología y lo que se plantea ahí, por lo menos en esta edición, es la chance de leerlo tomando en cuenta su obra, o leer su obra tomando en cuenta el manual. Muchas gracias, Matías Núñez, por estar en La máquina de pensar. Gracias a vos, Pablo. Amigos, se terminó La máquina. Mañana vamos a estar recibiendo al periodista Jaime Clara para que nos cuente, para que nos dé recomendaciones. Y vamos a tener una edición especial de 1.000.000 de umbrales porque nos visita Ricardo Ruiz, que es el hombre que viene de Mar del Plata y que lleva esa columna sobre ciencia ficción, fantasía y terror que se llama 1.000.000 de umbrales. Esto es todo, amigos, que pasen muy bien.